Pues es que ricasco y bueno, mi nombre es Íñigo, me ha presentado un poco, yo estudié Bellas Artes en la UPV y acabé la carrera hace ya unos años y ahora ando haciendo la tesis doctoral, ¿vale? El tema del marxismo, pues sí que he leído bastante, estoy leyendo autores, pero los textos, por así decirlo, primigenios o originarios, pues de Marx y Engels, pues no los tengo muy trabajados. Así que para mí ha sido un reto. Como era un seminario de colaborativo, pues me ha animado, pero ya veréis que tengo lagunas y bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda, ¿vale? Bueno, os comento. La idea era abordar el capítulo 5 del libro de Bozal, que se titula Crítica del arte y de la literatura, ¿no? Y yo básicamente he trabajado pues, los capítulos, los apartados de la página 123 a la 134, ¿vale? Eh, en ellos, a ver, paso la diapositiva. Vale. Estos textos son extractos pues de un ensayo o de una publicación de Marx y Engels que se llama la Sagrada Familia, ¿no? Y los apartados que he escogido, bueno, dentro del libro este de la Sagrada Familia, Marx y Engels analizan, a ver, analizan una novela que tuvo mucho éxito en el siglo XIX, que se llama Los Misterios de París, que publicó Eugène Sue. Y eso, pues, fue una novela de gran éxito en la que básicamente, de forma escueta y resumida, describía los bajos fondos del París de aquella época, ¿no? Y acercaba al lector a las condiciones de vida de las clases bajas, de los desposeídos o del lumpen proletariado, ¿no? Para más, pues esta novela rozaba problemas sociales, pero los abordaba ofreciendo soluciones hipócritas y moralistas, ¿no? Esta novela se publicó en un tipo de formato muy divulgado en aquella época, que eran los conocidos como folletones, ¿no? Que los folletones al final eran páginas separables pues de los diarios franceses, de los periódicos franceses de la época, y, y eran muy populares, ¿no? Por así decirlo, por traerlos un poco a la actualidad, podrían parecerse, si no me equivoco, a la novela popular y a las telenovelas que podemos ver en la tele hoy, ¿no? Vale, pues eso, en la Sagrada Familia, publicada por Marx y Engels en el 1845, fue pues un texto pues, de los primeros que publicaron, ¿no? O igual me equivoco, pero bueno, de los primeros, antes por ejemplo, los Grundrisse o el Capital, por supuesto, y, y Marx arremete contra una crítica que hace un discípulo hegeliano de izquierdas que se llama Stiliega y, y que Marx le pone en el foco de sus críticas porque la crítica que hace, ya suena la redundancia, el Stiliega eh, la deriva hacia apoyarla en una construcción especulativa basada en la dialéctica hegeliana, ¿no? Y aquí traigo una cita, a ver, de, del libro este de Mikhail Lifshitz que comentó David el primer día del seminario, que está bastante bien, que habla en el capítulo 10, habla precisamente de este libro de los misterios de París. Bueno, pues dice la cita, la podéis leer aquí, igual se ve muy pequeñita. Marx no intentó negar que había una analogía entre el método especulativo y el espíritu del romanticismo burgués, porque el contrario demostró irónicamente que el misterio de la construcción especulativa y los misterios de París tenían una misma y única base ideológica, ¿no? Pues en todo este capítulo volvemos hacia atrás de la crítica del arte y de la literatura.
en el libro de Bozal, Marx tiene diferentes fragmentos haciendo críticas a publicaciones literarias de la época, ¿no? Que, pues eso, muchas están ancladas pues, en una especie de moralismo y de idealismo pues, paternalista y en muchos casos abogando a lo religioso, ¿no? Y no teniendo en cuenta pues las realidades materiales o basándose en cosas concretas, ¿no? Vale, voy a pasar de diapositiva. Vale, pues esto, joder, he empezado a rajar y no he pasado. Las diapositivas no son muy vistosas, así que igual os cuento un rollo de la leche, pero bueno. A ver, pues esto es lo que os acabo de comentar al principio, pues eso, que Los Misterios de París es una novela publicada en 1842, muy popular, y eso, pues, que se que en ella describía los bajos fondos de París de aquella época y acercaba al lector a las condiciones de vida, pues eso, de las clases populares, ¿no? Vale. Eh, lo primero que voy a hablar, pues es el extracto 55, que va de la página 123 a la 127, que empieza a hablar de manzanas, peras, frutas, bueno, un Cristo del copón, ¿no? Vale, para las personas que no estamos muy familiarizadas con esto, yo creo que lo que intentaba Marx con estas analogías era hacer una crítica a la dialéctica, al método dialéctico hegeliano, ¿no? Vale, Marx, a partir del método dialéctico hegeliano, procura pues, su método de la dialéctica materialista, ¿no? Este método lo trabaja pues, posteriormente en los Grundrises, ¿no? En la introducción hay un apartado que se llama el método de la economía, ¿no? El método de la economía política, ¿no? Y ahí pues nos habla de lo que os voy a mencionar yo a continuación, ¿no? Vale, vale, seguimos. A ver, esto es empezamos aquí, ¿no? Vale. El proceso dialéctico de Hegel es un proceso de síntesis, ¿no? Que va desde lo más abstracto, inmediato, a lo más concreto, que es lo real. El proceso de síntesis para él tiene mucha importancia, mientras que el análisis es relegado, ¿no? Luego veremos que el método dialéctico materialista es al revés, ¿no? Que va desde lo concreto hacia lo abstracto, ¿no? Vale, pues aquí tomo una cita del apartado este 55, ¿no? Cuando opero, porque como he comentado antes, pues esto, él trabaja lo concreto y lo abstracto, Marx, aquí a partir de manzanas, peras y el concepto de fruta, ¿no? Cuando opero sobre realidades, manzanas, peras, fresas, almendras, me formo la idea general de fruto. Cuando yendo más lejos me imagino que mi idea abstracta, el fruto, existe fuera de mí. Además constituye la verdadera entidad de la pera, de la manzana, etc. Declaro, el lenguaje especulativo, que el fruto es la sustancia de la pera, la manzana, la almendra, etc. Vale. Vale. Vamos a pasar a analizar el método dialéctico hegeliano, ¿no? Para eso hay que tener primero en cuenta dos palabras que son vitales para comprender el método que desarrolla Hegel, ¿no? Que son los conceptos de abstracto y de concreto. En lenguaje coloquial, ¿qué podemos entender como abstracto? Pues todo lo que tiene que ver con el mundo de las ideas, con los conceptos, con las relaciones matemáticas, ¿no? En lo que hemos leído antes, pues lo abstracto sería el fruto. Luego otra palabra importante es lo concreto. Y lo concreto, en lenguaje coloquial, pues son lo que recibimos lo más inmediato, ¿no? Lo que vemos, lo que sentimos y las intuiciones de lo que recibimos de forma más inmediata, ¿no? Vale, lo abstracto, lo que tiene que ver con el mundo de las ideas y los conceptos, y lo concreto, pues lo que intuimos de forma directa, por así decirlo, ¿no?
Vale. Pues ¿cómo funciona Hegel? Pues de una manera se complica la vida. En vez de empezar con lo concreto, pues empieza con lo abstracto, ¿no? Él piensa que todos los objetos que están alrededor nuestro son abstractos, son cosas abstractas, no son cosas concretas, ¿no? Vale. Y para Hegel, pues lo más abstracto es lo más simple, mientras lo más concreto es lo más complicado. Como hemos dicho que lo abstracto es lo que percibes por los sentidos, que es lo más inmediato desde Hegel, pues volvemos otra vez al texto y vemos cómo Marx hace varias veces referencia a la dialéctica hegeliana, al proceso de lo abstracto como lo que se percibe a primera vista y luego lo concreto va después, ¿no? Digo entonces que lo que hay en esencia en la pera o la manzana no es ser pera o manzana. Lo que es esencial no es su ser real que cae en la esfera de los sentidos, sino la entidad que les he abstraído y que les he atribuido falsamente. La identidad de mi idea, el fruto. Este está abstraído en el objeto y no cómo se relaciona con las otras cosas. Bueno, a ver, voy a ver cómo sigo, que me estoy liando un poco. Vale, aquí lo vamos a ver más fácil con un ejemplo práctico, ¿no? A ver, el fruto. A ver, para entender esto del funcionamiento de la dialéctica, tanto del punto de vista de Hegel como de Marx, ellos tienen una concepción de que los conceptos se construyen negativamente y a partir de determinaciones. Esto se debe, según Marx, a una influencia de Spinoza en Hegel, que para Spinoza definía la determinación como negación. Vale, a ver, este lío de la determinación como negación, ¿vale? Lo vamos a ver con este ejemplo que os ilustro aquí en la foto de, de las frutas de diferentes tipos de variedades de frutas y de diferentes colores, ¿vale? Ejemplo, cuando nos referimos a frutos amarillos, nos referimos a una determinación de la totalidad de los frutos. Negamos todos los demás frutos de otros colores, los rojos, los naranjas, los verdes. O sea, para saber los frutos amarillos, los entendemos como una negación del resto, ¿vale? Pues esto de construir de esta manera a partir de negar otras determinaciones, pues es como funciona el método dialéctico, ¿no? A ver. Mm, se pueden juntar determinaciones para ser más específicos. Ya en vez de frutas amarillas, podemos hablar, por ejemplo, de manzana amarilla, que ya, pues, como vemos en las pues, determinaciones, ¿no? Primero, frutas, pues toda la diversidad de frutas. Frutas amarillas, pues ya quitamos, como en la foto, pues las manzanas rojas, las cerezas, las fresas, ¿no? Y al final, eh, otra determinación más que ya vemos a las frutas amarillas es manzana amarilla, que la manzana amarilla es negar el resto de frutos que no son ni manzanas y que no son amarillas. Pues las manzanas rojas no entrarían, las peras no entrarían, etc. ¿Vale? Bueno, no sé si me estoy explicando algo o no. Seguimos, a ver. Dialéctica materialista. Vale. Bueno, antes de pasar a esto, vamos a hablar de dónde viene esto, ¿no? Hegel, en la fenomenología del espíritu, pues hace un recorrido
pues de lo menos determinado a lo más determinado. Es decir, como hemos dicho antes, de lo más abstracto a lo más concreto. Comienza lo más abstracto, ¿y qué es lo más abstracto? Pues lo que intuye de forma sensible. Pues un color, un ruido, un objeto que observamos y progresa dialécticamente confrontando el momento con una negación determinada que es su antítesis. Bueno, esto no... A ver, pues eso, que va de lo abstracto a lo concreto y lo abstracto pues siempre a partir de lo sensible. Esto no sé muy bien cómo... Ah, bueno, seguimos. El proceso dialéctico de Hegel es un proceso de síntesis que va desde lo más abstracto a lo más concreto, que es lo más real, ¿no? Pues eso, como los ejemplos del texto este de Bozal, pues es más real las frutas, o sea, la manzana, la pera y la almendra, más concreto, que la fruta, que es algo abstracto, que puede venir desde cosas que se comen a cosas que no se comen, ¿no? Porque hay muchas plantas que dan frutos y luego tampoco se comen, ¿no? Vale. En Hegel, el proceso de síntesis tiene mucha importancia, mientras que el de análisis es relegado, ¿vale? En la fenomenología del espíritu, el proceso de análisis es un proceso reflexivo, de mirar hacia atrás y de eliminar determinaciones para ver un momento anterior al objeto hacia un momento menos abstracto, menos real. En vez de partir de lo concreto, pues eso, a lo abstracto. Se complica la vida. Hegel piensa que los conceptos más abstractos preceden lógica o históricamente a los conceptos más concretos. Marx, pues en todo esto, ve una confusión entre el camino del entendimiento y el camino de la realidad misma, ¿no? Porque para Hegel la razón guía al mundo, que es el abstracto, que es el absoluto y es la idea, ¿no? Vale. Volviendo a una cita en la página 125 del mismo apartado, pero cuanto más fácil es partiendo de los frutos reales engendrar la idea abstracta, el fruto. Engendrar frutos reales incluso es imposible, a menos de renunciar a la abstracción y pasar de la abstracción a lo contrario de la abstracción. Vale. Marx replantea el método dialéctico. A ver, voy a pasar de diapositiva. Vale, dialéctica materialista. Pues Marx replantea el método dialéctico a partir de la distinción entre el camino de la realidad y el camino del pensamiento, ¿vale? Para ello hace una diferenciación entre lo concreto real, que es lo concreto representado, y lo concreto pensado, que es lo concreto síntesis de determinaciones, ¿vale? El punto de inicio del análisis dialéctico materialista, por tanto, es lo concreto representado. La pera, la manzana y la almendra. La realidad misma, la cual es concreta, ya la miremos o no. La realidad tiene una multiplicidad de determinaciones, las cuales no requieren que las percibamos, pero en un principio se nos presentan como caóticas. A partir de lo concreto representado hacemos un análisis. Eliminamos determinaciones para llegar a conceptos cada vez más simples, desmenuzamos las determinaciones para llegar a determinaciones más abstractas. O sea, el camino inverso de lo Hegel, de la dialéctica hegeliana, ¿no? A ver, otra cita del texto. En este caso de la página 125 a la 126. El fruto se presenta como pera, el fruto se presenta como manzana, el fruto se presenta como almendra, y las distinciones que separan manzanas, peras, almendras son las diferenciaciones propias del fruto y hacen de los frutos particulares otras tantas articulaciones diferentes en el proceso vital del fruto. Vale, pues como hemos dicho antes, el método dialéctico hegeliano lo principal es la síntesis y el análisis pues va después, ¿no? Pues en el método dialéctico materialista primero va el análisis y luego la síntesis. No podemos entender el todo sin ir conociendo las partes, pero eso no significa que lo precedan históricamente. Por ejemplo, había frutos antes de las determinaciones actuales. Es decir, pues que las entidades estas, los conceptos abstractos estos que creamos, existían independientemente
del periodo histórico en el que nos encontremos. Pero para llegar a conocerlos, a esa abstracción, pues primero hay que partir de cosas concretas, ¿no? Para Marx, el punto final, la totalidad concreta como totalidad del pensamiento, es producto del pensamiento, que es trabajo de elaboración que transforma intuiciones y representaciones en conceptos. No es como piensa Hegel, el producto de un concepto que se piensa y se engendra a sí mismo. Vale. Ahora, vuelvo a hacer otra cita de la página 126, pues para volver a recordar el método dialéctico hegeliano, ¿no? El hombre común no creó proponer nada extraordinario diciendo que hay peras y manzanas. Pero el filósofo, expresando esta existencia de manera especulativa, ha dicho algo extraordinario. Ha cumplido un milagro. A partir del ser de razón irreal, el fruto ha engendrado los seres de la naturaleza reales, la manzana, la pera, etc. En otros términos, de su propio entendimiento abstracto que se presenta como un sujeto absoluto fuera de sí mismo, aquel el fruto ha creado estos frutos y en toda existencia que enuncia cumple una acción, un acto de creación. Bueno, pues eso. Vale, ahora vamos a pasar, ya no, o sea, voy a ir, queda menos, ¿vale? A ver, luego irían los apartados 56, 57 y 58, que también corresponden a un análisis del libro este de los misterios de París de Sue, y en este caso, por ejemplo, en el extracto 56, el extracto 56 que va de la página 127 a la 131, pues nos habla de dos protagonistas de la novela. Uno es el Chorineur, un carnicero, y y luego también habla del Rodolphe, que es como el protagonista principal, y el guía, pues, bueno, el que hemos comentado antes, que es, bueno, no sé si lo he comentado antes, pues en esta historia el Rodolphe este es un personaje de la nobleza, de la burguesía, que se dedica a investigar y a comprender las problemáticas de los bajos fondos o de los suburbios parisinos, ¿no? Y, y eso, pues para pasar desapercibido, se disfraza de un trabajador y de un trabajador pues con habilidades pues de fuerza, un gran luchador y que se desenvuelve con soltura en el argot popular, ¿no? Bueno, pues el tal Rodolphe, al discurrir por los ambientes de los suburbios para comprender las problemáticas que se dan allí, pues empieza a relacionarlas con pues con la posición de clase de cada actor, ¿no? En este caso, en el extracto 56 habla, pues eso, de su relación con el chorineuro este que os he comentado, que es un carnicero, que es una persona bruta y violenta, y, y al principio de este extracto, pues hace una agresión machista hacia otra protagonista de la novela esta, que es la Fleur de Marie, que es una prostituta, ¿no? Y justo el chorineur este le está golpeando, le está dando una agresión a la Fleur de Mer, y interviene el Rodolphe y le interpela pues para reprenderle por su mala acción, ¿no? Y bueno, pues aquí se supone que, que Marx, pues bueno, se supone no, Marx hace una crítica de cómo plantea el autor pues esta especie de empresa de misionero que hace el protagonista este burgués, el Rodolphe, que se acerca a las zonas de los suburbios a predicar unos valores porque se supone
en estas clases abunda la inmoralidad y no hay civilización alguna, ¿no? Y este, pues como casi de forma misionera, pues se acerca a redimirles y a encauzarles, ¿no? Pero claro, lo que más percibe es que la forma de hacerlo pues es de una forma, pues eso, moralista, idealista y, y bueno, y empieza como a hacer unos paralelismos pues con, con el idealismo de lo hegeliano, ¿no? Y aquí ya no sé muy bien, me pierdo un poco. Y a ver qué más tengo por aquí. Pues tengo un par de citas hay un libro del Mijail Lifshitz que, como os he comentado antes, analiza de forma más accesible la crítica que hace más de los misterios de París, ¿no? Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a trabajarlo lo suficiente y tampoco os puedo aportar mucho más. Básicamente lo que me he centrado es en explicaros la evolución de la dialéctica hegeliana a la dialéctica materialista, pero no sé si os ha llegado algo, si me he explicado. Así que yo por mí ya voy cerrando la boca. Muy bien, Íñigo, muchísimas gracias. Creo que has dejado ahí algunas pistas interesantes. Luego a ver qué surge en el debate, pero muchas gracias. Eh, Así que bueno, si te parece, le dejamos ya sitio a David que va a presentar la siguiente mitad. Y pues bueno, cuando quieras, David, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Estoy subiendo la presentación. Bueno, aprovechar para decir que el libro de Lifshitz que menciona Íñigo está en Internet, se encuentra en Google a la primera. Una cuestión rápida, Íñigo, si mientras habla David puedes apagar el micrófono, así no hace el eco, Sí, perfecto. perfecto. Vale, perfecto, gracias. Ahí va. Ah, vale. Que cambio la presentación. Vale, yo he preparado una cosa muy cortita de la segunda mitad de este capítulo y, por suerte, a mí me ha tocado una parte más fácil que la de Íñigo. Lo que quería... Bueno, habrá más cosas que comentar de los capítulos, luego si queréis comentamos otros aspectos que igual yo no he destacado, pero lo que yo me voy a limitar es prácticamente a ver cómo plantean, sobre todo Engels, pero también Marx, la cuestión del realismo y la literatura de tendencia, ¿no? Esa literatura de tendencia que en más de un momento Engels critica, ¿no? Por esa toma pública de partido, una expresión de opiniones explícita por parte del autor. También habla de una mala individualización de los caracteres, de los personajes, una mala caracterización de los personajes, aunque parece ser una característica que no tiene por qué ser solamente de la literatura de tendencia, ¿no? Sino de toda la época. Bueno, y luego nos va hablando de una serie de características que él en más de un momento considera que es pues, la valoración más alta que puede hacer de un escrito, ¿no? De una novela, incluso así se lo dice a La Salle, ¿no? Le dice, te estoy midiendo de la forma más alta a nivel estético y a nivel histórico que puede estar midiendo un texto, ¿no? ¿Y en qué consiste todos esos juicios que hace Engels y que resume con el nombre de realismo, ¿no? Pues vemos que tienen que ver con una serie de cuestiones tanto formales como históricas y que entre las características, las centrales son un poco estas que he recogido aquí, ¿no? Y vemos que el escritor tiene que saber muchas cosas ante el juicio que hace Engels. El escritor
bueno, eso es algo que todos los escritores saben, ¿no? Todos los escritores saben que para escribir sobre cualquier cosa tienen que dominar el momento histórico en el que están o la circunstancia, porque tienen que ocurrir en ese espacio un montón de cuestiones cotidianas y los personajes tienen que resultar naturales, no infantiles, no estúpidos, ¿no? Entonces, si alguien escribe una novela sobre artistas, pues tiene que saber algo del arte y de la vida de los artistas, y si alguien tiene que escribir una novela sobre un proceso revolucionario, pues algo tiene que saber sobre la lucha de masas, sobre etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una exigencia que todo escritor más o menos lo sabe, ¿no? Y todo primer escritor no lo sabe y escribe sobre cualquier cosa y escriben cosas muy simples. Bueno, lo que Engels resalta una y otra vez es esa necesidad de que la literatura exprese relaciones reales y que exprese el movimiento histórico, no relaciones a capricho. También hay algún momento en el que corrige a Lasalle, ¿no? y le exige como más respeto por la coherencia interna de sus personajes, a Lasalle y también a la otra autora, ¿no? Coherencia tanto de la psicología, o sea, no puede ser que de repente un personaje que está pensando una cosa diga otra que no se corresponde con lo que venía pensando, ni que su comportamiento tampoco se corresponda con la evolución natural del personaje, ¿no? Esto es una cosa que la podemos pensar, Engels la estaba pensando en la literatura de momento, nosotros la podemos pensar en cómo se produce hoy en las series, ¿no? En esta producción tan intensa de argumentos en series, y en la cual pues muchas veces hay eso, ¿no? Una construcción de malos personajes en la que no hay una coherencia, interna, no nos llegamos a creer que el personaje que llevaba haciendo 3 capítulos determinada cosa, en el 4.º capítulo hace una que no cabe, que no encaja con lo que venía haciendo, ¿no? Con lo que cabe esperar de una psicología que ya se nos ha como aclarado, ¿no? Y de repente se nos descompone y el personaje parece que es otro. Me imagino que tendréis en mente series, ¿no? El protagonista, el sheriff de Walking Dead le pasa, es completamente, carece de sentido, es un líder que hace continuamente cosas sin sentido, bueno, y aún así se mantiene toda la serie como líder, ¿no? También entonces, bueno, en este sentido de que la literatura sirva para expresar y develar los procesos históricos, el proceso real y ver cómo está modificándose y qué clases sociales están en decadencia, cuáles están en ascenso y todo esto, pues también hay un momento en que Engels resalta, ¿no? Como positivo que los personajes sean expresiones de clases, de corrientes, de ideas de la época, ¿no? Bien, y que sus actos no simplemente estén guiados pues por el capricho, sino que se evidencie que incluso pues, esos aparentes caprichos están arrastrados por la corriente histórica, ¿no? Entonces, Engels nos está hablando de una literatura que está sentada en un conocimiento social muy, muy, muy profundo, ¿no? Y la construcción de la historia a nivel formal y a nivel argumental está en todos los aspectos, desde la psicología de un personaje hasta el desarrollo de la historia, incluso en la identificación de cuál es el drama, cuál es el eje en torno al cual se ordena toda la historia. Todo eso está anclado a una comprensión profunda del ser humano y de los procesos históricos, que podemos pensar si hoy en día las películas y series contemporáneas vemos algo de esto o todo lo contrario, ¿no? Sobre todo en el cine dominante. Entonces, bueno, hay varias aseveraciones puntuales que conviene leer, no de forma aislada, pero bueno, también hay algunas reflexiones generales que son de interés, ¿no? Entonces, una de ellas es esta de aquí, en la que Engels le dice, creo que la tendencia, o sea, oponiéndose a una literatura de tendencia explícita en la que claramente se vea que el autor está volcando sus opiniones,
¿no? Dice, frente a esto, Engels dice, creo que la tendencia debe surgir de la situación y de la acción en sí mismas, sin que esté explícitamente formulada, ¿no? Entonces, por ejemplo, la decadencia de la aristocracia y el empuje revolucionario de la burguesía, reflejado por Balzac, se va evidenciando en todos los detalles cotidianos del desenvolvimiento de la historia, ¿no? Sin que aparezca por ahí un personaje que haga unas reflexiones explícitamente políticas durante la novela, ¿no? Y dice Engels, tanto más cuando en las circunstancias actuales la novela se dirige sobre todo a los lectores de los medios burgueses, cosa esta muy distinta de las series contemporáneas. Teníamos que hacer otra reflexión al respecto. Se dice a los lectores de los medios burgueses, es decir, a medios que no son directamente los nuestros, y entonces, a mi juicio, una novela de tendencia socialista cumple perfectamente su misión cuando, por una pintura fiel de las relaciones reales, destruye las ilusiones convencionales sobre la naturaleza de tales relaciones, quiebra el optimismo del mundo burgués, obliga a dudar de la perennidad del orden existente, incluso si el autor no indica directamente la solución, ¿no? Yo creo que una cosa interesante de esta cita también es que la concepción de un realismo, ¿no? De un arte realista vinculado a la teoría del reflejo no implica una concepción pasiva del arte, ¿no? O sea, concebir que el arte debe reflejar fielmente la realidad no implica que no esté actuando para la transformación, sino justo al contrario, como ocurre también con la ciencia, ¿no? La ciencia, en la medida que con sus leyes es capaz de reflejar el comportamiento de la naturaleza, eso nos permite adueñarnos de la propia naturaleza, ¿no? Y con el arte también. Es a través del reflejo fiel de la elaboración artística capaz de desnudar el proceso social como el arte puede ser herramienta de transformación, ¿no? Hay por ahí una cita de Bertolt Brecht que opone la teoría del reflejo a la teoría de la acción, y aquí, en mi opinión, en Engels vemos una conjugación de ambas cuestiones. Y he puesto ahí la foto, ya la habréis reconocido, de la película de Parásitos, que, en mi opinión, no cumple en absoluto con estas ideas de Engels, ni es fiel a las reacciones reales, ni muestra ningún tipo de salida, ni hace pensar que no es perenne, sino todo lo contrario, ¿no? En esa película nada está explicado, todo parece eterno y todo va a seguir siendo así, y simplemente hay una serie de dramas de un mundo que no puede ser explicado ni explicable, que es natural y que va a seguir siendo, y siempre va a seguir existiendo, ¿no? No hay movimiento histórico, no hay desarrollo en la película de Parásitos, ni hay comprensión de en qué consisten las relaciones burguesas, simplemente hay un drama entre ricos y pobres, por eso tanto éxito y por eso tanta verborrea sobre la supuesta lucha de clases reflejada en esta película, ¿no? Justo por la incapacidad de expresar la realidad de la sociedad burguesa, ¿no? Os comparto una crítica de la película por el chat. Bien, vemos que esta concepción del realismo es una base general, un planteamiento general que Engels aplica a lo formal y al contenido histórico, ¿no? En ambos puntos parte de esta base general para hacer consideraciones formales y consideraciones de contenido histórico, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las formales, ¿qué es lo que le dice a La Salle? Que su Sickingen está en el buen camino. Los principales personajes representan efectivamente clases y corrientes determinadas, por consecuencia, ideas determinadas de una época, y los móviles de sus actos no son pequeñas pasiones individuales, sino la corriente histórica que les arrastra, ¿no? Hasta aquí el punto positivo, ¿no? Pero ¿a qué le invita a mejorar Engels? El progreso, sin embargo, consistiría en que estos móviles sean llevados al primer plano de manera viviente, activa, por así decirlo, natural, por el curso mismo de la acción, y que, al contrario, los discursos de la argumentación, en los cuales he descubierto con placer, por otro lado, su viejo talento de abogado y de tribuno, devinieran más y más inútiles. Aquí vemos que estos discursos de argumentación, que podemos imaginar que, bueno, yo no he leído la novela esta, pero podemos imaginar que La Salle metió por allí ciertos discursos, ¿no? Que por eso le dice Engels que los ha disfrutado y que le recuerda su talento de abogado, pero
que son añadidos como parches puestos sobre la historia, ¿no? Y lo que le pide Engels es que todo eso que él vuelca en discursos explícitos de abogado en la novela se exprese vivamente en la actividad de los sujetos que están desenvolviéndose en esa historia, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo le propone Engels que haga esto? Y que entre otras cosas le propone que individualice más a los sujetos. Bueno, pues al individuo, le dice Engels, es caracterizado no solo por lo que hace, sino también por la manera en cómo lo hace. Y desde este punto de vista, el contenido ideológico de su drama no perdería nada, creo, si los caracteres de los diferentes personajes se distinguieran más entre ellos y se opusieran unos a otros, ¿no? Entonces, aquí incluso en los detalles de formas de hablar, formas de proceder, formas de pensar, de vestir, podría expresarse todo este movimiento histórico, ¿no? Que comenta Engels, ¿no? Y también le advierte de este otro peligro de que ha introducido la autobiografía de uno de los personajes de manera también parcheada, ¿no? sobre la historia, ¿no? Y luego, bueno, pues se va al contenido histórico y para Engels lo que nos comenta él es que falta la cuestión del movimiento campesino y que el punto trágico de la novela podía haber girado en torno a cómo la nobleza necesitaba encabezar a un campesinado que al mismo tiempo iba a tener que traicionar y entonces en este conflicto social, pues que en torno a él girasen todas las contradicciones de los diversos personajes, ¿no? Luego hay otra carta a Harkness, otro fragmento de carta que sigue profundizando en esta cuestión, ¿no? Y le dice que el realismo, a mi juicio, supone, además de la exactitud de los detalles, la representación exacta de los caracteres típicos en circunstancias típicas, ¿no? Entonces hay aquí una relación entre los grandes procesos históricos, las clases, las grandes ideas y los detalles, y todo esto debe ser coherente, ¿no? Y de nuevo rechaza esa novela de tendencia, entendida como aquella que glorifica las ideas sociales y políticas del autor, y Engels está más por una tendencia de tipo realista, en la cual todo esto se exprese en el desenvolvimiento de la historia de manera natural con el propio ser y actuar de los personajes, ¿no? Y entonces por eso está esta sugerencia de Engels de es mejor para la obra de arte que las opiniones del autor permanezcan ocultas. Las opiniones en el sentido de las frases dichas, ¿no? Y que se evidencie más cómo son las cosas por encima de lo que el artista piense sobre ellas, ¿no? Y entonces aquí está el gran elogio a Balzac, ¿no? Que está aquí en la foto. Que Balzac se haya visto forzado a contrariar, ¿no? Pues Balzac simpatizaba con la aristocracia, que se haya visto forzado a contrariar sus propias simpatías de clase y sus prejuicios políticos, que haya visto la ineluctabilidad del fin de sus aristócratas queridos y que los haya escrito como no merecedores de mejor suerte, que no haya visto los mejores hombres del porvenir, sino únicamente donde podía encontrarlos en aquella época, que era, ¿no? En los sectores populares. Esto lo considero uno de los grandes triunfos del realismo y una de las características más señaladas del viejo Balzac, ¿no? Y tenemos por ahí otra carta en la que también Marx ensalza algo parecido, ¿no? En Balzac, la notable por su comprensión profunda de las relaciones humanas reales. Pues al hilo de esto se había traído unas reflexiones de Lenin sobre Tolstoy para ver, pues bueno, cómo van al hilo de lo mismo, que las traje en la primera presentación, pero no dio tiempo. Y ahora, pues como solamente después es la anteúltima diapositiva, pues aquí las podemos leer tranquilamente y ver cómo Lenin siguió pensando en torno a estas ideas respecto a Tolstoy, ¿no? Y os leo lo que dice. Y bueno, el título de Lenin es este, ¿no? León Tolstoy, espejo de la Revolución Rusa. A primera vista puede parecer extraño y traído por los pelos que asociemos el nombre del gran escritor a la revolución, que es evidente no comprendió y de la que también es evidente se inhibió por completo. ¿Por qué llamar espejo a lo que sin duda no refleja bien los fenómenos?
pero nuestra revolución es un fenómeno extraordinariamente complejo. Se está refiriendo a la revolución de 1905. Entre la masa de sus gentes y participantes directos hay muchos elementos sociales que, es evidente, tampoco comprendían lo que estaba pasando y se inhibieron a sí mismos de las tareas verdaderamente históricas que planteaban ante ellos el curso de los acontecimientos. Pero el gran artista de verdad debió de reflejar en sus obras, si no todos, algunos de los aspectos esenciales de la revolución. Tolstói no ha podido comprender en absoluto ni el movimiento obrero, ni su papel en la lucha por el socialismo, ni la revolución rusa. Pero las contradicciones en las ideas y las teorías de Tolstói no son una casualidad, sino, esto es lo mismo que había dicho Engels sobre Balzac, sino la expresión de las contradictorias condiciones en que se desenvolvió la vida de Rusia en el último tercio del siglo XIX. El patriarcal campo, recién liberado del régimen de la servidumbre, fue literalmente entregado a saco al capital y al fisco. Los viejos puntales de la hacienda y de la vida campesinas, que se habían mantenido en pie durante siglos, fueron destrozados con una rapidez extraordinaria. Y las contradicciones y las ideas de Tolstói no hay que considerarlas desde el punto de vista del movimiento obrero contemporáneo y del socialismo contemporáneo. Eso, naturalmente, es necesario pero insuficiente, sino desde el punto de vista de la protesta que debía engendrar el patriarcal campo ruso contra el capitalismo que avanzaba, contra la ruina y la pérdida de sus tierras por las masas, ¿no? Este es el proceso que Tolstói estaba reflejando, sabiéndolo o sin saberlo hasta qué punto. Bueno, Tolstói es grande como portavoz de las ideas y el estado de ánimo de millones de campesinos rusos en vísperas de la revolución burguesa en Rusia. Tolstói es original porque todas sus ideas, tomadas en conjunto, expresan precisamente las peculiaridades de nuestra revolución como revolución burguesa campesina. Las contradicciones y las ideas de Tolstói son, desde este punto de vista, un espejo efectivo de las condiciones contradictorias en que se desenvolvió la actividad histórica del campesinado en nuestra revolución. Bueno, pues aquí vemos la continuación de esta reflexión y que tiene que ver, una vez más, con el movimiento de los procesos sociales, sus contradicciones, la capacidad de captarlos y de expresarlos, ¿no? Claro, el escritor proletario, el escritor comunista podrá tratar de ejercer esto de manera lo más consciente y más revolucionaria posible, ¿no? Y bueno, ya como cierre, las otras ideas que me parecen relevantes del capítulo, una de ellas es la convicción que le transmite Engels a Lassalle en los años 60, ¿no? De que la crítica entre ellos debe ser lo más franca posible, que esto hila completamente con las nociones de Lenin, de crítica y autocrítica, de cómo en un partido comunista es indispensable, si la tarea de la construcción de un movimiento revolucionario, de un partido revolucionario, la honestidad y la sinceridad y la crítica abierta es indispensable para pues, conseguir la línea política más adecuada, ¿no? Por eso todos los textos que vemos de marxistas siempre son bastante duros, incluso al interior de los propios marxistas, entre ellos mismos, incluso dentro del propio partido. Vemos también una pequeña reflexión de Engels sobre un poeta y la expresión de la sensualidad, ¿no? Frente a la mojigatería victoriana de la época, y no solo victoriana, sino, o sea, no solo de la burguesía inglesa, sino también de los propios socialistas alemanes, ¿no? Y el otro punto de interés también reflejado es ese asunto de pasada que menciona Engels, de cuántos cuántos intelectuales burgueses han ido entrando al partido, que vienen de la universidad burguesa y que por precisamente venir de una formación intelectual creen que tienen que entrar al partido con condiciones de oficial o incluso de general, sin tener ningún tipo de conocimiento del marxismo, con planteamientos teóricos que Marx ya despreció, que Engels continúa despreciando, y pues bueno, constatar que ya desde finales del 19 un partido proletario se ve en este riesgo, ¿no? de que en cuanto se fortalece un poco capas intelectuales que no han asumido planteamientos marxistas, pero que tienen algún tipo de conciencia social, se introducen al Partido Obrero y eso supone un lastre ideológico, pues es un punto
muy importante para entender el desarrollo de los partidos comunistas también en el siglo XX, ¿no? Así que, bueno, lo que se demuestra una vez más que la historia del siglo XX y XXI, en el XIX, están sentadas como todas las grandes bases, ¿no? Todos los grandes problemas. Por eso Marx y Engels pudieron desarrollar el marxismo en esa época, ¿no? Porque en el siglo XIX están todos, ya están esbozados todos los grandes problemas que luego se van a tener que seguir abordando. Y eso es todo por mi parte. Ya discutimos lo que haga falta o comentamos otras cosas que me haya dejado o lo que queráis. Muy bien, muchas gracias, David, y muchas gracias otra vez, Íñigo. Pues bueno, como ha dicho David, ahora pasamos pues un poco el turno ahí de debate, de preguntas, de cuestiones que hayan quedado en el tintero. Así que hacemos como otras veces. Vamos levantando la mano y voy dando la palabra y además voy leyendo los comentarios del chat. Eh, Así como para iniciar, leo este comentario que hacía Anne, ¿no? En relación a la película de Parásitos que traía David. Dice, todo parece eterno, ¿no? Con esta idea de lo estanco, ¿no? Que no hay movimiento histórico, ¿no? Nos ponía Anne. Y bueno, hacía referencia a la poética de Aristóteles. Eso. Sí, bueno, yo lo decía eso, en relación creo a lo que comentaba David, que me parece como, bueno, en algún momento no mencionaba eso, ¿no? Con estas películas parece como que no hay ningún tipo de movimiento, como, pues eso, y pensaba pues que realmente como que casi se puede ver desde la poética de Aristóteles como una línea, ¿no? A través del tiempo y realmente ves los grandes autores pues contemporáneos y me parece como que de alguna forma sí que se ve eso, ¿no? Incluso, ¿no? Cuando esos cambios se dan, son cambios que son para volver a un punto de partida, ¿no? Es como se vuelve al punto de partida con un cambio pero es el punto de partida. También pensaba un poco a la raíz de Tolstoy, ¿no? Como pues eso, como pues durante todo Guerra y Paz asistimos a la invasión del ejército francés de Moscú, cómo se quema la ciudad, como todo, pero todo al final es para que el conde Bezukhov termine pues como en el final esperado que se esperaba al principio, ¿no? Como es, sí que la historia de alguna forma sí que se mueve, pero ese movimiento no es algo como que luego realmente tenga efectos reales, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo. Y aquí también pensaba, ¿no? Como una de las frases de Gato Pardo, yo, o sea, me refiero a la película de Visconti, aunque está basada en una novela, y esta sería la frase, ¿no? De cambiarlo todo para que nada cambie. Es esto cuando está toda la unificación italiana, ¿no? Y pues la aristocracia asiste a este cambio, ¿no? Pues, de paradigma y entonces la burguesía necesita persistir, ¿no? Y en ese cambiarlo todo para que nada cambie. Entonces, bueno, no sé, esto me parece interesantísimo. Muy buena, Anne, muy interesante. Gracias. David nos comenta por el chat que a ver si alguien ha visto El Hoyo. Dice que tiene pinta de girar en torno a esto mismo, ¿no? Del conflicto eterno e inexplicado, ¿no? Como eso, puesto de manera fuera de la sociedad, ¿no? De manera abstracta.
Yo en lo personal no la he visto, así que poco puedo criticar, pero bueno. David, cuando quieras, pues tienes la palabra. No, pues compartir que últimamente, no sé, pero se lee por ahí en comentarios de artículos o sitios, ¿no? Que dicen que es más complicado pensar en cómo esta sociedad puede mejorar o cómo puede revolucionarse o cómo puede transformarse y que es más fácil imaginarse su fin, ¿no? Su apocalipsis y que en general, pues el cine también defiende esto. Claro, hoy en día que ni siquiera entre la izquierda hay una reflexión clara sobre la clase trabajadora, sobre la organización de la clase obrera, sobre la lucha de la clase obrera contra el capital, sobre la construcción del socialismo, la toma del poder. Todo esto es inexistente. No se llega a pensar que ni siquiera existe proletariado, ¿no? Cuando nunca ha habido tanto volumen de proletariado como en la actualidad. Nunca ha habido tantos asalariados de capital como ahora. Como este movimiento histórico no está a la vista de casi nadie, y es más, se trata continuamente de ocultar, ¿no? Porque el director de Parásitos es de Corea del Sur y allí trabajaban 12 horas al día hasta hace, no sé si fueron 3 años ¿no? Trabajaban 12 horas al día de lunes a sábado. Y es el país con menos tasa de natalidad. Todos los jóvenes se quieren ir del país porque ahí no hay vida que hacer más que estar trabajando. Y todo esto no está en la película, ¿no? La película está una especie de drama, drama mezquino en el que encima, bueno, los personajes son excesivamente estúpidos, la mujer rica es completamente estúpida, el marido también, el marido proletario o trabajador también es bobo, pero todo sale muy bien, enseguida todo sale, o sea, es justo todo lo contrario de lo que planteaba Engels en estas reflexiones, ¿no? Ni movimiento histórico, ni coherencia argumental, bueno. Álvaro nos decía que el director de Parásitos ha estudiado sociología y que siempre incluye, ¿no?, los temas sociales en sus películas. Y Anne ha dicho, bueno, que la recuerda a la clase obrera, pero ha pedido la mano, así que mejor nos lo explica ella misma con sus palabras. Así que tienes la palabra, Anne. Sí, bueno. No sé qué ha sido eso, perdón. O sea, el tema de la clase obrera no al paraíso creo que también es una película que está bastante aplaudida, ¿no? En ese sentido, pues que ha estado muy aplaudida desde el sector de la izquierda y demás, y luego realmente la ves y es como dices, ¿no? Como que no encajaría en absoluto dentro de estos textos, pues precisamente porque al final se convierte en una simple caracterización, ¿no? Sería casi como el fruto abstracto de ese fruto eterno y absoluto y no funciona tanto como de una forma más, no sé, pues más compleja o no sabría, igual ahora estoy simplificando. El caso es que, bueno, que yo también que quería plantear una cosa, ¿no? Como cuando se comenta, trasladándolo igual a la producción artística, cuando se comentaba, ¿no? Como que los personajes tienen que ser como la expresión del momento, no sé, o sea, como que lo apunto aquí, no sé en qué momento concreto de la sesión se ha mencionado, pero aquí esto sí que muchas veces me hace como reflexionar, ¿no? Como, o sea, cómo se puede hacer esto desde la distancia crítica o desde no ser simplemente una reproducción del contexto, ¿no? Porque muchas veces
en la producción artística estoy hablando ahora, ¿no? Veo obras que sin duda son como parte, ¿no? Que se hacen, claro, desde dentro del propio sistema y eso no podría responder mejor al momento que lo que están respondiendo, ¿no? Y sin embargo, cuando necesitas hacer esto mismo, pero desde la perspectiva crítica, muchas veces, o sea, parece como que esa distancia crítica no estuviese respondiendo a ese momento histórico de la misma forma que lo hace lo demás, ¿no? Porque lo otro es precisamente un producto que nace de ese contexto. No sé si me estoy explicando, igual me estoy liando un poco, ¿no? Pero pienso en obras de arte, pues, de nuestro contexto de producción, ¿no? De artística y sí que veo eso, ¿no? Como una persona que reflexiona sobre el trap está como respondiendo a lo más concreto, a lo más, y estás haciendo una expresión del momento, ¿no? Pero eso, ¿cómo se puede, o sea, cómo abordar desde la distancia crítica? Bueno, no sé, yo creo que más o menos sabría cómo responder esto, pero a veces sí que es cierto que me surge esa duda, ¿no? Me he explicado un poco regular, pero bueno, ya, lo podéis dejar ahí y ya está, tampoco pasa nada, ¿eh? Sí, sí, Ane, ha estado bastante claro, ¿eh? Eh, así que bien. David, tienes la palabra, dale. Ah, bueno, y antes voy a leer lo que ha puesto Álvaro en el chat. Dice que es interesante que siempre se habla de la clase obrera y el marxismo, pero hay que tomar en cuenta el contexto histórico que vivió y estudió Marx. El auge del capitalismo y la clase obrera como una novedad, algo en términos históricos relativamente reciente en la sociedad europea de mediados del siglo XIX. Tienes la palabra, David. No, pues solo decir dos cosas, que, o sea, el director de Parásitos no es sociólogo, él pasó por la Facultad de Sociología y algo leyó por ahí, pero hay que tener en cuenta que sociología puede haber en Corea del Norte, en Corea del Sur, donde el marxismo está proscrito, ¿no? Y que ya sabemos que la sociología, tenemos sociología ultraliberal, sociología de corte socialdemócrata, y tenemos también pues todas las reflexiones sociológicas desarrolladas desde el marxismo, ¿no? Entonces, el hecho de haber estudiado sociología no es garantía en absoluto de tener ningún tipo de capacidad de discernimiento crítico, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, principalmente las universidades burguesas, la sociología que reproducen es la sociología burguesa. De hecho, en la UPV, en la introducción, en la carrera de sociología, hay asignaturas de introducción a la sociología donde se plantea que la sociología parte de dos grandes autores, Weber y Durkheim, y Marx explica después, más adelante, de refilón, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso, que en torno a la película se generan un montón de mitos sobre la capacidad de representar la sociedad que tenía esa película y ese era uno de ellos, ¿no? La legitimidad académica que podía tener. Y el comentario de Álvaro no entendí muy bien sobre la cuestión de la clase obrera. ¿Hacia dónde quiere concluir la reflexión? Vale, muy bueno. Es interesante además esta aclaración, David, ¿no? De qué tipo de sociología tenemos hoy en día, ¿no? En las universidades, ya sea en Corea del Sur o en la misma UPV. Eh, Álvaro nos dice que no puede intervenir por audio, así que supongo que irá escribiendo su respuesta por el chat. Y mientras le damos la palabra a Lander, que tiene levantada la mano. ¿Se me escucha? Es que el internet mío no funciona muy bien. No sé si alguien me puede asegurar si se me escucha. Sí, gracias. Vale. Un par de ideas se me habían ocurrido, ¿no? Al respecto de ese realismo y un mensaje que había dicho, ¿no, Álvaro?
eso, efectivamente decía que siempre incluye temas sociales en sus películas y otras cosas. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, en escritores del realismo español, ¿no? Estoy pensando en cierta forma en Galdós, por ejemplo. Me parece que es el ejemplo más claro, en donde sí que se plasman pues conflictos más o menos que vive la gente, digamos, de proletaria. Sin embargo, el conflicto que yo veo allí es, claro, que se plasmen las dificultades que atraviesa la clase obrera no significa que se haga con una visión crítica ni nada del estilo, ¿no? El propio Tolstoy, ¿no? Que dice claramente, lo dice muy claro Lenin, ¿no? Como por más que haga un reflejo interesante, ¿no? Y que verdaderamente retrata la revolución, puede él mismo como autor no entender lo que está ocurriendo y aún así plasmarlo, ¿no? Entonces, a mí ahí me parece que es un conflicto muy grande y se da claramente la mano con lo que dice David. Y mira, de hecho, yo estoy estudiando ahora mismo también en la UPV y me hacía gracia, ¿no? Como es un conflicto muy grande, como algunos temas o autores pues no se tratan o no se tratan en absoluto, y incluso aquellos autores que no son, pues, no sé, con una visión marxista increíblemente presente, pero aún así se desvirtúan por completo, ¿no? Estoy pensando que no sé, hace unos años en una sesión que tuvimos de clase, pues estábamos hablando de las mitologías de Barthes o algo así. Sí, era precisamente las mitologías de Barthes, el capítulo sobre la crítica, sobre la crítica y la función del crítico, bueno, y en resumidas cuentas, es un capítulo en donde pues Barthes reflexiona al respecto de que la crítica burguesa deja de lado las obras de tipo existencialista y marxista porque no las comprende, no las entiende, bueno, y tenemos que elaborar una reflexión al respecto de eso. Claro, y desde lo que son todo el espacio académico de profesores y gente que participaba también, se nos vendía como que allí la única idea de fondo era que de lo que nos están hablando es de esta idea de que el crítico ejerce, no sé, una crítica de la impotencia o que es incapaz de generar nada, o al mismo tiempo, ¿no? Bueno, que en todo hay una dualidad y que en el fondo no estamos, pues, siendo capaces de asumir nuestras, no sé, nuestras contradicciones o algo así, en lugar de hacer un hincapié en que las obras marxistas dentro de lo que es la crítica se abandonan, ¿no? Entonces, me parece interesante ver cómo eso, o sea, sin herramientas académicas es muy difícil elaborar un discurso que no se tiña, pues eso, de izquierdismo o algo así. No sé si me he explicado con la suficiente claridad, a lo mejor he sido muy redundante, pero bueno, comentadme lo que sea, por favor. Sí, gracias, Lander. Creo que ha estado claro. Sobre la caza de brujas de autores y autoras marxistas, bueno, tendríamos para hablar una sesión entera, pero sí, está clara la idea. David, ¿tienes la palabra? ¿Te escuchamos? Que, bueno, era un poco al hilo de la reflexión de Álvaro, que lo que pasa es que como está sin desarrollar, pero no sé muy bien hacia dónde iba, pero solamente comentar que también conviene tener en cuenta que, o sea, nosotros ahora leemos, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, ¿no? O leemos el 18 Brumario y vemos una lectura marxista del siglo XIX y se nos clarifican muchas cosas, ¿no? Lo mismo que cuando leemos a Lenin sobre la Revolución de 1905, la Revolución de 1917, y vemos un mapa de todo el conflicto de clases y de todo el desenvolvimiento de las clases sociales, su pugna, cómo se está desarrollando todo aquello en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito ideológico, pero pensemos que en su época ni Marx ni Engels estaban vinculados al mundo académico ni nada por el estilo y que las universidades estaban reinadas por lo que Engels llamaba la filosofía ecléctica, la basura filosófica. Engels ni siquiera mencionó a Schopenhauer cuando escribió Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, termina con termina con Feuerbach y ni nombra a filósofos burgueses como Schopenhauer. Entonces, bueno, sí, o sea, que lo que nosotros hoy podemos ver muy claramente viendo la obra de Marx y Engels no era ni mucho menos dominante en su época,
y ellos también tuvieron que hacer una tarea de formación propia y de difusión de su pensamiento junto con otro montón de gente, ¿no? Y esa tarea sigue en curso. Lo interesante es que las tendencias históricas que están reflejadas en el manifiesto comunista, ¿no? Como por ejemplo el desarrollo histórico del proletariado como producto del desarrollo del capital y la continua fagocitación del artesanado independiente, la pequeña burguesía, es decir, de los pequeños propietarios de sus medios de producción, ¿no? Y al mismo tiempo el continuo resurgimiento de una parte de estos pequeños propietarios porque se van abriendo nuevas ramas de negocio, ¿no? Entonces están continuamente apareciendo y desapareciendo, pero al largo recorrido cada vez hay más proletariado y más concentración de riqueza. Todos estos grandes procesos están ahí identificados. Y por ejemplo, también decir que lo que para Marx y Engels era el evidente poder creciente del proletariado y de su combatividad, pues para gente como... no me va a salir el nombre ahora, voy a tener que pensarlo, pero conocidos humanistas de la época, Víctor Hugo, lo pienso y digo el nombre, pero bueno, gente muy famosa que se siguen trabajando hoy en la universidad, para ellos esto era la chusma moviéndose, ¿no? O sea que lo que no está claro hoy para todo el mundo tampoco estaba claro para todo el mundo en el siglo XIX, por eso leemos a Marx, Engels, Lenin y tratamos de orientarnos para analizar la realidad contemporánea con las herramientas que ellos desarrollaron, ¿no? Muy claro, David, muchas gracias. Esperemos que en el futuro se vaya esclareciendo, se vaya esclareciendo esto, que no se ha podido tener claro antes. Álvaro ha podido, creo que, solucionar su problema de audio y tiene la mano levantada, así que tienes la palabra, Álvaro. A ver si puedes comentar. Tienes la palabra, Álvaro, ¿eh? Si puedes poner el micrófono y hablar, o sea, te escuchamos. Vale, vale, comenta por el chat que se ha caído. Así que, sin más. Mientras Álvaro se conecta, si hay alguna cuestión y si no, ya cuando pueda conectarse le damos la palabra a Álvaro. Disculpa, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, de manera perfecta. Tienes la palabra. Perfecto. Ok. Bueno, quería comentar varias cosas. A ver, entendiendo el tema del que se habla siempre como la clase proletaria y mi reflexión venía por esto. Cuando Marx escribe en el siglo XIX, la clase proletaria, eso era algo realmente nuevo. O sea, la humanidad venía de un mundo agrícola, la mayor parte de la población en el mundo vivía en un medio agrícola y el capitalismo, pues, a través de la revolución industrial y todo el proceso histórico que eso conlleva, había creado una nueva clase. Entonces, para el tiempo de Marx era una relativa novedad. Eh, Evidentemente, el tema de la sobreexplotación era algo que estaba latente en su sociedad. Recuerden que el mismo Marx estuvo mucho tiempo en Inglaterra, donde estaban las grandes fábricas, donde estaba la cuna de ese movimiento, ¿no? Marx no llegó a conocer en lo que eso después derivó. O sea, cuando la población en realidad empezó a vivir en grandes ciudades, ya no era el tiempo de Marx. O sea, eh, él fue muy estudioso y de verdad que hizo un trabajo bastante profundo sobre los medios de producción, sobre, bueno, el hecho de lo que significa en la producción el factor humano, lo que nosotros hoy en día llamaríamos el talento humano. O sea, el tema de que la persona que hace el trabajo tiene un aporte importante y se enajena en su trabajo cuando ese producto es vendido, ¿no? Eh, Resulta que estamos hablando de 2 siglos después y el mundo ha evolucionado de una forma tal
que muchas de las cosas que él pronosticó y pensó que iban a ocurrir, pues no ocurrieron. Él veía o se enfocaba puntualmente en el hecho de que al obrero se le expropiaba una parte de su trabajo por el dueño del capital, ¿verdad? Ahora, en esta dinámica del mundo del siglo XXI, la relación no es la misma, ¿verdad? Esa fue una primera revolución industrial, nosotros estamos ya en una cuarta revolución industrial. O sea, esa fue una revolución por un cambio tecnológico, y se han dado otras revoluciones que han dado otra dinámica en el mundo. De hecho, cuando explota la revolución rusa, Rusia, que era un país mayor agrícola, era más feudal que la mayoría de los países europeos, no existía la clase obrera. Entonces se traslada esas premisas que tiene de la clase obrera al campesinado. De hecho, se hablaba de la vanguardia esclarecida, que eran precisamente los dirigentes del Partido Comunista, que eran los que llevaban las ideas del marxismo y los que lideraban el proceso revolucionario, pero en realidad la idea de Marx no fue esa. La idea de Marx estaba concebida en un mundo meramente industrializado, producto de una revolución industrial, donde había básicamente burgueses, propietarios de medios de producción y proletariado explotado por esos burgueses. El mundo ha cambiado en ese sentido. Cuando hablamos de la clase obrera, decimos, bueno, no hay tanta gente, nunca ha habido tanta gente en el mundo de la forma asalariada. Sí, pero también en el mundo nunca ha habido tanta gente de la forma asalariada en las condiciones como las que se encuentra en el mundo en el siglo XXI. Me explico. La mayor parte de la población viviendo en ciudades, con un acceso mayormente, o mayormente no, con la mayoría de la población, o con una gran parte importante de la población, con acceso a los bienes básicos y medios de supervivencia que no los habían en el siglo XIX. Entonces, cuando me referí en mi comentario de que el mundo que vivió Marx, es muy distinto al mundo que tenemos ahorita. Esa revolución industrial ya pasó, y estas otras dos revoluciones posteriores han cambiado la forma en la que la sociedad se relaciona. Ese era mi comentario respecto al contexto histórico de Marx. Gracias, Álvaro, por poder solucionar tu problema de audio. Se te ha escuchado bien, ¿eh? Tienes la palabra, David, si quieres responder. No, pues bueno, solo decir, o sea, que todo esto que, Álvaro, que nos planteas es, aparentemente, actualizando a Marx o pensando los cambios desde Marx, es una salida hacia afuera del marxismo en todos los puntos, ¿no? Desde la economía política hasta la praxis política. Lo que pasa es que, claro, esto nos saca del tema del seminario, pero el plusvalor, la extracción de plusvalor y la clase obrera es independiente que esté trabajando en la producción de medias de nylon, de mineral de hierro, de máquinas de acero, o que esté trabajando en la producción de comida rápida en un restaurante contemporáneo. En todos los casos, lo que caracteriza a la clase obrera es que recibe un salario por producir durante una jornada, y el valor que produce durante esa jornada es mayor del que luego se le devuelve en la forma de salario, y la diferencia es el plusvalor. Estas son relaciones económicas independientemente del trabajo concreto, que es de la tarea específica y de cómo se esté haciendo. Entonces, históricamente se han producido muchas cosas muy diversas bajo las relaciones de producción capitalistas, bajo las relaciones capital-asalariado vía extracción de plusvalor, y esta relación de explotación, que es una relación de explotación porque nadie contrata a un asalariado cuyo trabajo no rinda más dinero del que luego le devuelve como salario, haga lo que haga. La tarea no importa el desarrollo técnico que exista, porque la relación social económica sigue siendo la misma, la relación capital-trabajo. Segundo punto, en Rusia había desarrollo capitalista desde finales del siglo XIX. Eso lo analiza Lenin en un libro que escribió a finales del siglo XIX que se titula El desarrollo del capitalismo en Rusia. La lucha de Lenin y de los comunistas
los marxistas rusos, contra los populistas va en torno a esto. El capitalismo en Rusia se está desarrollando, se está convirtiendo poco a poco en el modo de producción dominante, aunque todavía esté muy rezagado respecto a Inglaterra. O sea, Rusia produce tanto metal a finales del siglo XIX como Inglaterra en 1840, pero el desarrollo ya está en curso y esto fue la gran primera discusión que tuvo que resolver Lenin antes de llegar al siglo XX para evidenciar que lo que hacía falta era un partido proletario. Un partido proletario que después se entró en alianza con las masas, pero una alianza en la cual el proletariado era la clase de vanguardia, ¿no? O como decía en otros momentos, ¿no? El proletariado es el jefe de la revolución. Que por otro lado, la relación entre el campesinado y el proletariado también la establecieron Marx y Engels en su época, ¿no? Porque pensemos que Marx y Engels están buscando la revolución proletaria en Francia, Inglaterra y Alemania desde 1848, cuando Alemania era un país también eminentemente agrícola. Era Inglaterra el que estaba el que estaba bastante más desarrollado. Que, por cierto, Londres en 1840 tenía 3 millones de habitantes ya, entonces tampoco las ciudades eran pequeños pueblos. Luego, y eso en 1840, por supuesto, para cuando muere Marx en 1883 o Engels en 1895, pues las ciudades habían seguido creciendo, ¿no? Y lo sustancial es que esa dinámica de crecimiento, esa dinámica de desarrollo de las relaciones de producción capitalistas, lo único que ha ocurrido hasta nuestros días es que se han seguido extendiendo en el mundo y han seguido penetrando en todos los poros de la sociedad. Por supuesto, ha habido desarrollo técnico, ha habido lucha obrera, ha habido conquista de derechos, conquista de medios de consumo, abaratamiento de mercancías de consumo obrero que han permitido el acceso a más medios de consumo. Todo esto es una realidad evidente, pero sería un serio peligro que por una serie de modificaciones técnicas que hay que comprender y que hay que situar, se nos descomponga por el camino toda la claridad analítica de Marx y de Engels, ¿no? Sí, muchas gracias, David. Creo que en relación a lo que comentaba Álvaro, está bastante claro. Dale, David, tienes la palabra. Que también compartir una reflexión sobre la parte de Íñigo, y porque le ha tocado una parte muy complicada de la cuestión del abstracto a lo concreto y todo eso, y por si Íñigo quiere que lo hablemos o más. En el apartado justo que Íñigo ha mencionado de los Grundrisse, que también es complicado de leer, pero ahí hay una cosa también muy interesante que diferencia Marx, ¿no? Y también la diferencia en los prólogos del Capital entre el método de análisis y el método de exposición. Y hay dos viajes, uno de lo concreto al abstracto y otro de lo abstracto a lo concreto. Dice Marx que si tú quieres explicar una sociedad, lo primero que te encuentras es la población, ¿no? Y te encuentras una enorme cantidad de cosas. Si tú miras por la ventana, aquí tienes la sociedad capitalista ante nuestros ojos, en todas sus manifestaciones más concretas, ¿no? Cada uno de los puestos de venta, cada uno de los espacios de supermercado, todo tiene habría una infinidad de cosas en las que perderse allí, ¿no? Cada mercancía en cada estantería del supermercado de esta ciudad tiene un precio que no es exactamente el mismo, aunque sea la misma mercancía, ¿no? Entonces esto lo que va haciendo Marx es parte de esta totalidad real y va abstrayendo cosas, va eliminando hasta quedarse con lo más simple, ¿no? Por eso llega hasta el elemento más simple de toda esta sociedad, que es la mercancía. Y por eso, en el Capital, lo que hace es
justo al contrario, empieza con lo más simple, porque ya está en la exposición, ya no está en el análisis. Para el análisis es muy complicado, y es lo que tiene que penetrar el análisis, es ir identificando dentro de la sociedad qué es lo más esencial, que ya el materialismo histórico señala que dentro de toda la complejidad de una sociedad, pues la base está en sus relaciones económicas, y pues luego hay que ver en qué consisten esas relaciones económicas y cómo allí hay obreros y capitalistas, y cómo todo está mediado por mercancía, y entonces hay que explicarse qué es la mercancía, ¿no? Entonces se va limpiando toda la complejidad de la sociedad, y se va llegando hasta sus elementos más simples, ¿no? El elemento más simple, la mercancía. Y en el Capital, a la hora de exponer las bases de la sociedad de las bases económicas de la sociedad burguesa, que es el modo de producción capitalista, pues empieza justo por eso, por lo más simple, lo más abstracto. Es lo más simple porque solamente se están teniendo en consideración una serie de elementos, por eso está extraído porque no es la totalidad, sino que es una parte de la totalidad extraída, aislada conceptualmente, porque dice Marx, como no podemos hacer como los químicos que aislamos en el laboratorio, pues aquí aislamos con la extracción. Y después lo que va haciendo en el Capital es, empieza con lo más simple y va poco a poco añadiendo consideraciones más concretas, ¿no? O sea, empieza por lo más abstracto, va desarrollando aspectos más concretos hasta poco a poco ir acercándonos a cómo funciona el modo de producción capitalista en su realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, para explicar la tasa de ganancia, o sea, el dinero que se lleva el capitalista, es en el tercer libro, o sea, al de 2000 páginas, ¿no? Tarda mucho en llegar hasta y en explicar el crédito. Nosotros el crédito estaba circulando también en su época, el interés y la renta del suelo, pero la renta del suelo no la puedes explicar hasta al de 2500 páginas, porque tienes que explicar antes otras muchas cosas más básicas, más abstractas, más elementales. Entonces, hay este doble viaje, el de la investigación, que parte de lo real, complejo, caótico, y se encamina hacia el abstracto, y el de la exposición, que parte de lo abstracto y va exponiendo, va complejizando y hasta llegar a lo concreto. Voy a buscar una cita muy buena, a ver si la encuentro. Muchas gracias, David. Está muy bien a lo que nos traía Íñigo, ¿no? Esperamos la cita esa. Si mientras alguien tiene alguna duda, alguna otra cuestión, le leemos y escuchamos también. Muy bien. Si nadie más tiene ninguna cuestión ni nada, igual podemos ir cerrando. Y pues eso, recordar que la próxima sesión será dentro de 2 semanas,
No, es verdad. Estoy pensando ahora que en el medio tenemos las vacaciones de Semana Santa. Así que, a ver, voy a mirar bien cuándo sería la vuelta y ahora lo comento. ¿Qué día sería exactamente? Vale, la siguiente sesión sería el 9 del 4 y es la revolución pictórica de nuestro tiempo. Eh, Así que eso, ese sería el texto que tenemos para abril. Eh, Así que, pues eso, nos encontramos en la próxima sesión y, pues eso, nuevamente dar las gracias a los ponentes de hoy, tanto a Íñigo como a David, y, pues eso, ánimo, que tengáis buenas vacaciones y, bueno, los que tengáis vacaciones, eso también, y las que tengáis vacaciones, y ánimo con la lectura.